Hoy estoy acompañada con una gran persona, alguien que se animó a dar un paso aún más profundo para encontrar el significado de los síntomas y todo eso que las emociones atrapadas de alguna forma llegan a expresar en mi biología o en mi realidad. Hoy estamos en vivo para que me, nos cuente un poquito más. Ahí está nuestra querida Ana, que ella se animó de alguna forma a dar un pasito más, a dar y descubrir lo que significa pasar por la formación biosintomatología consciente. Esa que ha pasado por su vida. Biosintomatología consciente es algo que a mí me llevó. Buenas, hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. un placer acompañarte. Estaba allí ya contando que te animaste a dar un pasito más profundo a encontrar el significado de los síntomas, de las enfermedades o aquello que se expresa en nuestra realidad en, en tus consultantes, ¿verdad? Y hoy estás aquí para que nos cuentes un poquito tu experiencia. Contanos, Ana, ¿a qué te dedicas? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Cómo fue esto que te animaste a sumarte a la formación? Contanos un poquito. Bueno, bueno, yo soy consteladora familiar, soy terapeuta sistémica a través de, también me formé en Gestalt, en Enneagrama y distintos tipos de terapias sistémicas. Al momento de abordar el síntoma, quería más información para poder entender la lógica biológica, ¿no? Y cómo las emociones, ¿no? Cuando no las podemos gestionar desde una manera consciente, actúan en nuestra fisicalidad, ¿no? Nos enfermamos. Mm. Y bueno, a través de en un principio te empecé a seguir, investigué y realmente me gustó mucho la forma en que transmitías. Eh, y bueno, estando en la formación, realmente comprobé que eso que en su momento fue una percepción, era tal cual lo había percibido. Eh, a través de esta formación ¿Qué te llamó encontré, más la atención? Ahí, sumarte, decís, por acá es. en realidad yo quería más herramientas para sumarle a la terapia, ¿no? Para hacer Ujú. un acompañamiento, ¿no? Más allá de hacer una constelación, que, por ejemplo, muchas personas vienen a la consulta en una constelación y te preguntan ¿cuántas veces tengo que constelar? O ponen las expectativas de que la constelación le solucione todo el desorden sistémico o el desorden que hay en ellas, ¿no? Acá en esta metodología eh, pude ampliar todas esas herramientas para poder ofrecer un acompañamiento, ¿no? Desde con, eh, con distintas miradas, ¿no? Siempre sistémica, siempre desde la biología, pero un acompañamiento de las emociones más reciente, donde se disparó, digamos, el síntoma, y después ir haciendo, acompañando a la persona en distintos procesos hasta llegar a el transgeneracional. Entonces, me pareció muy fantástica
esta metodología muy rápida, también la manifestás de una manera muy clara, eh, fácil de comprender, si bien como médica, ¿no? La biología para ti es moneda corriente, pero por ejemplo, para mí y para mis compañeros también, que no somos médicos, este, la, mm, tuvimos el acompañamiento claro, ¿no? De tu parte, muy generoso, para poder comprender las 5 leyes biológicas que tienen mucho material de estudio, ¿no? Y en esta formación también lo que es muy interesante es que a través de, eh, a través de la formación haces un proceso personal y podés transmitir podés pasar todo lo que es la teoría por el cuerpo. Y eso es maravilloso, porque al poderlo pasar por el cuerpo, es la manera de poder acompañar a otros, ¿no? Porque primero pasé yo por ahí, ¿Qué ¿no? Y desde ese descubriste? lugar puedo Ana, ¿qué te acompañar. descubriste ahí? Esto que pasaste por tu cuerpo, que dijiste, wow, algo que me llevo, que no me lo había podido llevar antes en otras herramientas que habías pasado. ¿Qué, qué te llamó? ¿Qué te llevas? Es una comprensión mayor, ¿no? Siempre, a ver, yo siempre digo, ¿no? Que como seres biológicos tenemos una herida o varias, ¿no? Y mirarla, abrazarla, integrarla es toda la vida. Entonces, a través de este tipo de terapias vamos sumando más recursos para ir a la vida y pararnos en lugares más adultos. Entonces, eh, eso es lo que me llevo, ¿no? Muchos más recursos para poder eh, llegar a mis consultantes, ¿no? Y llegar a poder ver conscientemente cuál es el significado biológico del síntoma, el para qué vino este síntoma, ¿no? Entender el lenguaje del inconsciente, ¿no? Que es maravilloso. Es así, cuando uno entiende el lenguaje del inconsciente y vas a eso que quedó atrapado, porque siempre es una emoción atrapada, dolorosa, que todavía el consultante no sabe que estaba ahí, pero se manifiesta en un síntoma. Y cuando lográs encontrar ahí, yendo y abordando el inconsciente, ese lenguaje que tú decís, ahí es cuando realmente uno en el acompañamiento desprograma eso, lo hace expresar y al momento que uno lo hace expresar, ya no está más. Y eso es lo más fantástico, no está ese dolor, se transforma en otro recurso para el consultante y ese es el proceso de sanación más profundo, más profundo. Así que, y Ana, preguntarte cómo fue para ti la experiencia online, porque mucha gente prefiere siempre lo presencial, estamos aquí, pero yo estoy apuntando a lo online para llegar a más personas, para personas del interior o de otros lugares que puedan acceder a esta herramienta tan transformadora. ¿Qué te pareció? Contanos un poquito. Sí, bueno, sí, hay muchas personas, y yo me incluyo, que a mí siempre me gustó lo presencial, ¿no? Incluso en mis formaciones en Gestalt, en constelaciones familiares, bueno, fueron presenciales, ¿no? Pero bueno, en estos tiempos, y la tecnología ha avanzado mucho, eh, tomar una formación online o hacer una terapia online también, También. ha cambiado muchísimo, hay muchísimos recursos y realmente esta experiencia fue como si fuera presencial.
porque no solo por la calidez del grupo, tu calidez, ¿no? Al transmitir, o sea, cada vez que no entendíamos algo, por ejemplo, o necesitábamos, ¿no? Desde otra manera de comprenderlo, siempre estabas Mm. para nosotros y, y esta terapia se puede hacer perfectamente online porque más allá de la teoría, ¿no? Que eso se da fácil, trabajamos con las emociones y con el cuerpo. Y al trabajar con las emociones y el cuerpo, no es necesario que sea presencial, ¿no? Así que yo animo a todas las personas que no son de acá o que no están en Montevideo, que es donde tú estás, que se animen porque esta formación no solo es completa, sino que eh, tu forma de transmitir tus conocimientos, primero que es muy generosa, es muy clara eh, y la transmitís muy bien eh, y estás al servicio, no te quedas con nada guardado. O sea, Gracias, así que Ana. Muchas gracias. te Eso me volvería encanta. Y a para mi ego, elegir. ahí estás. Yo te volvería a elegir. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Viste que yo trabajo con una de las cosas que lo vi con todas las alumnas, de que el mismo síntoma va a pasar por varias etapas. Esto es una característica que yo remarco a que en cada consulta que viene vamos a abordar diferentes áreas. Primero la línea del tiempo, después la vida intrauterina y por último el transgeneracional, pero siempre voy a agarrar el síntoma como ancla para ir más profundo. ¿Qué te pareció esa forma que en las terapias gestálticas o en otro tipo de terapia, es como que en cada consulta abordás una nueva situación, vendría a ser, ¿no? Sí, es fantástico poder ver cómo desde las emociones más recientes, ¿no? En esta época contemporánea, este, vamos repitiendo ciclos, porque el tiempo no es lineal, es cíclico, ¿no? Entonces, capaz que a temprana edad, ¿no? Lo vamos viviendo de una manera, pero más allá va pasando el tiempo y como que la vida nos dice, bueno, no lo entendió de esta forma, bueno, un poquito más, ¿no? Y un poquito más y a veces se transforma en un síntoma físico, ¿no? Porque digamos que la biología ya no tiene otra manera de decirle, bueno, mírame, ¿no? Después, cuando vamos a las memorias del útero, ¿no? Intrauterina, es fantástico, fantástico cómo hay memorias, ¿no? Que se imprimieron en la panza de mamá y cómo ese bebé, ¿no? Tomó toda esa información. Es, es, es maravilloso. Y cómo el síntoma que trabajamos primero en la línea del tiempo, podemos ver las mismas emociones, la misma tonalidad emocional en el vientre de mamá, ¿no? Es maravilloso y poder hacer una reprogramación ahí es Y fantástico. viste La verdad que es una que te das experiencia. cuenta cuando estás adentro de la panza mamá y conectás con esa emoción y uno le dice, ¿tú te das cuenta que lo estás repitiendo una y otra vez acá en tu vida contemporánea? La persona dice, ay, sí, acabo de darme cuenta de que lo he repetido esa misma tonalidad o esa misma circunstancia una y otra vez. Somos como un programa. Cuando yo entiendo que los datos quedan en el subconsciente como un programita, y hasta y que tiene diferentes tipos de intensidad ese programa que queda a medida
que uno lo va como desarmando, quitándolo, despojándose de esa emoción o Sí, sensaciones, porque entender que las emociones impactan nuestra biología, o esos exacto. datos que terminan siendo emociones y que impactan nuestra biología. Y cuando sacamos esos datos, se pueden llegar a desprogramar, esa es la palabra, ¿no? Porque sacamos Claro, una cosa y ponemos otra. Sacamos lo sí, que estaba ahí, ¿verdad? sí. Eso es Sí, y además espectacular. venimos de nosotros nos empezamos a gestar, o sea, los ovocitos se gestaron en el vientre de nuestra abuela materna, ¿no? Entonces tenemos mucha información, somos información biológica de todos los que estuvieron antes, ¿no? Entonces es maravilloso, ¿no? A mí me sorprende, me apasiona, me enamora y por eso quería entender la biología, ¿no? Porque somos seres biológicos viviendo esta experiencia, ¿no? Y acá en la Tierra. Y bueno, Y cuando tener la oportunidad. entendés la biología y la importancia, es todo hecho o toda circunstancia tiene un trasfondo de un hecho antibiológico, que es Sí. el hecho antibiológico es la muerte. O sea que estamos en pos, mientras estemos aquí en la biología, en huir de esa situación antibiológica, Y ¿sí? de la manera que el inconsciente, o sea, o que el sistema encontró para sobrevivir, ¿no? Porque, por ejemplo, si hubieron muertes, por ejemplo, en un parto, ¿no? Entonces la biología dice, bueno, parir es peligroso. Y el inconsciente biológico dice, bueno, es preferible que haya una mujer longeva y no que hayan dos muertes en un parto, porque la biología, si no, estaría sumando negativamente. Y ahí aparecen síntomas, o nacen prematuros, o nacen por una vía diferente a lo que es un parto vaginal. Hay Totalmente. diferentes tipos de síntomas que se expresan y el terapeuta justamente tiene esta herramienta para decodificar eso que sucede. ¿Tá? O una Ayer, infertilidad oculta nomás que viene, ¿verdad? sí, mira, ayer estaba en una consulta y la consultante, su mamá había tenido un bebé y murió en la panza en los 9 meses, ya casi Ah, a punto de nacer, ¿no? Entonces, gracias a toda esta información y toda esta formación, le digo, ¿y vos de cuántos meses naciste? Obviamente que nació de 7 meses, antes. porque llegar a los 8 meses, la biología era peligroso, ¿no? Y es la lógica biológica. Exactamente, eso mismo es lo que enseño, la lógica biológica, y cuando uno lo entiende, es como ir detrás de esa historia. Y uno dice, pero es claro, es lógico que esto así tiene que pasar. Y encontrar esa lógica biológica que siempre, siempre, siempre un síntoma, una enfermedad, no te está eh, matando o no te está haciendo el daño, sino que justamente la biología lo que hace es el intento adaptativo bien específico con ese sentido biológico que tenemos los seres humanos y toda la biología para que sigas viva, para que sigas vivo. Entonces cuando entendés eso, ves el síntoma, ves el tumor, ves la enfermedad como un gran tesoro porque ahí entendés que hay toda una historia detrás. Exacto, sí, sí, exactamente. La verdad que es maravilloso todo el entramado que hay, Sí. ¿no? Y entenderlo es como, una herramienta, es aprender a ser humanos. ¡Wow! Qué Es lindo lo que decís. claro, es aprender a ser humanos, Es o sea, así.
porque Mm. porque parece loco, pero es real. Vivimos una experiencia acá en esta 3D dual y necesitamos aprender a ser humanos para fluir hacia la vida, ¿no? Porque la biología es lo que quiere, Es lo que ¿no? quiere, Entonces, que sigas vivo. Pero además, poder entender la información que cada uno porta, que es diferente a todos, porque tenemos ancestros, porque tenemos una madre, porque tenemos experiencias vividas en la niñez, diferentes todo. Y cada uno es cómo vive esa situación y cómo es esa información. O sea que cuanto más me conozca, cuanto más sé de esos datos, de cuanto más me he transformado o he transformado esos dolores, exacto, se produce más la sanación. Es exacto, más, sí. más Y a allá. veces y el inconsciente, o sea, es real, es simbólico, es imaginario, ¿no? Entonces, no siempre la herida se forma en un hecho que es real, a veces es la percepción de ese niño, ¿no? Entonces, y eso tiene mucha fuerza hoy desde los adultos, muchas veces vienen a las consultas, no, sin importar la edad biológica, podés ser un niño, ¿no? Podés estar en el momento exacto donde se imprimió la herida, reaccionando desde ese lugar, ¿no? Huyendo, atacando, defendiendo, o congelándome, ¿no? Desde ese modo supervivencia. Y cuando ves la herida del niño, que es lo que más nos resuena en esta vida contemporánea, es entender cómo ese niño pudo adaptarse a esa circunstancia vivida, el abandono, el rechazo, la humillación, lo que sea, ¿verdad? Para seguir viviendo en sociedad, en grupo. Sí, para que Entonces, cuando miren, para seguir siendo ser aceptado. Entonces claro, tenemos estos mecanismos de supervivencia también, que la vida en grupo es fundamental porque somos humanos y somos el animalito más vulnerable, que si nos dejamos solitos nos morimos. Entonces hacemos todos esos mecanismos adaptativos. Y ahí nace esa herida, que todos la tenemos, todos, y es conocerla. Invito a que la conozcan porque es tan sanadora el momento de que uno se amiga con ese niño o niña interior, ¿tá? Porque uno tiende a huir, tiende a no verlo, no porque duele, pero exacto. hay que ir a verlos. El, ¿Mm? yo siempre digo, ¿no? O sea, el dolor se traspasa, pero el sufrimiento es opcional. Entonces, el niño herido, ese niño que hay dentro de nosotros que está herido, ¿no? Y que de alguna manera encontró una forma, un mecanismo para que lo miren, para que lo reconozcan, para que lo quieran, ¿no? Ese niño está en nosotros y va a estar hasta el día que nos vayamos de este plano. Lo que nosotros podemos hacer por ese niño es trabajar en nosotros, conocer nuestras heridas, ¿no? Y darnos lo que sintió que no le dieron, por ejemplo. Hoy de adultos, ¿no? Entonces, parándonos en lugares adultos, vamos a poder hacer las cosas distintas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando estamos desde el reclamo, ¿no? Mm. Eh, Ahí vamos a repetir seguramente la historia y la vamos a cargar. Y el niño herido siempre es nuestro primer niño del círculo de tiempo, ¿no? Ese que se imprime cuando uno no tenemos herramienta de sobrellevar las circunstancias que nos sucede, sino que nos adaptamos. Y después empezamos como a bloquear, ¿no? Si ese dolor lo sufrimos, ese acontecimiento a los 4 años, bueno, se va a repetir a los 8 y así sucesivamente, a los 16, 32, hasta que algo sucede que decís, ya basta, que se me repite una y otra vez las mismas circunstancias, quiero saber por qué me pasa lo que me pasa. Y es ahí cuando nosotros viene nuestro consultante de una forma, ¿verdad? Que es la más cerquita, el acontecimiento más cerquito al presente,
desde ahí comenzamos a trabajar en busca de ese niño herido, ¿no? Que es el último en la línea de tiempo quien vamos a ver, y que yo siempre digo, es el que tiene la verdad de la milanesa, ¿no? Es el que realmente imprimió esa emoción profunda, que es la que tenemos que agarrarla y trabajarla una y otra vez para que esto se transforme. Exacto. Sí, exacto. Así que, bueno, es en esta metodología tuya, eh, la verdad que encontré una forma amorosa también. Yo tuve como consteladora, ¿no? Que las constelaciones tienen concilian, ¿no? Sí. Entonces, como consteladora me costó, ¿no? Poder expresar el enojo, por ejemplo, ¿no? Y es muy importante poder expresarlo, porque si no queda eh, reprimido Sigue y eso atrapado, sigue queda atrapado. atrapado, encapsulado y aparece, en algún momento aparece. Porque Entonces, queda encapsulado en el cuerpo, porque nosotros llevamos vísceras y las emociones estas de la bronca, la ira, se quedan en nuestras vísceras. Entonces, yo como también conozco la herramienta de constelación, porque también la practico, sé que se vamos ahí al reconocimiento, a la conciliación, pero que las personas quedan acá a veces. Y aquí es una invitación a ir más profundo a expresar esa bronca que ha quedado atrapado y que viaja. Recuerden que lo único que enferma es la bronca, porque detrás del dolor está el enojo. Es lo único que dale, ¿no? enferma, es lo que realmente transforman a las personas. Sí, sí. Así Pero que, vos sabés que a través de, bueno, de mi experiencia y como terapeuta también, ¿no? A las personas les cuesta, por más enojo que haya, les cuesta muchísimo, por lealtad, ¿no? Poder expresar, ¿no? A mamá, a papá o al que sea, incluso al perpetrador, eso que no pudo decir. Porque en realidad, ¿no? El que lo va a decir es el adulto de hoy. exacto. El que no lo pudo decir fue el niño chiquito. Y ahí es donde vamos o estando en esa herida, ¿no? Y ahí es el adulto, el de hoy, el consciente, el que va a expresar por ese niño, ¿no? Exactamente, esto es muy importante lo que decís, que les enseño de que no puede el niño expresar, no pudo cuando era niña, no va a ser ahora tampoco. Tengo que llevarlo a que sea el adulto para que, incluso esto es una herramienta, es una técnica que yo hago y que le digo, mira que te está mirando el niño. A ver, ¿qué vas a decir? Y vas a hablar por el niño. La persona acá se anima a decir, ¿tá? Y Sí, esto es extremadamente importante, ¿no? Para que pueda expresar eso que ha quedado atrapado. Que las personas no lo saben, saben que está la bronca, pero no saben incluso a quién es, a quién le tengo que expresar. Y esto es importante porque cuando yo trabajo el camino al inconsciente, cuando yo ya estoy en la escena, cómo llegar a ese nivel inconsciente y que mi inconsciente se cree que está ahí en esa escena, es ahí que ya no tiene más opción que expresar amorosamente. ¿Y qué le vas a decir? Ya estoy ahí, ¿no? Tengo la oportunidad y realmente las personas lo expresan porque no, el inconsciente es obediente. Si yo le digo, ahora podés expresar, te damos el permiso a que puedas expresar eso, lo hace. Entonces, exacto. llegar a esa profundidad de Sí, enseñarle al inconsciente, ¿verdad? Esas capitas de cebolla que tenemos para que pueda llegar a expresar. exacto. Esa frase que recién dijiste, el inconsciente es obediente. Es una frase típica tuya, que realmente es así, ¿no? Es así. Yo cuando estoy
Cuando muchas veces en las terapias, o sea, muchas veces no, yo soy de las terapeutas que mando deberes, ¿no? Todo eso que viste, bueno, ahora aplícalo en la vida, ¿no? Y bueno, te doy herramientas como para que puedas hacer deberes, ¿no? Y cuando hablo de deberes, estoy hablando de muchas veces actos simbólicos, ¿no? Entonces, siempre les digo a mis consultantes, no lo hagas porque Ana te está diciendo que lo hagas. Hacelo cuando estés conectado y estés sintiendo que estás haciéndolo, haciéndolo conscientemente, ¿no? Como puede ser darle lugar a un excluido o un aborto, ¿no? Entonces, o un duelo, por ejemplo, ¿no? O soltar una pareja, lo que sea, ¿no? Entonces, cuando yo lo hago, hago ese acto simbólico este, desde, desde el inconsciente, el inconsciente no entiende que es un acto simbólico. Para el inconsciente es real. Es El real. inconsciente no sabe que viniste a esa terapia. Para el inconsciente estás ahí, ¿no? Entonces, Y esto es que tú fantástico. traes, Ana, es importantísimo, que siempre el deber o el acto simbólico, el ritual que mandamos muchas veces ante una situación, siempre tiene que ser después que fue trabajado, después que ya la persona lo trabajó y se dio cuenta de eso. Eso es anclar lo que se trabajó y es el último pasito de tomar acción. ¿Tá? Y esto es muy importante para la mayoría de las personas que a veces hacemos actos simbólicos o rituales sin haber trabajado. Y ojo con eso porque anclas lo que no se trabajó todavía, lo potenciás a eso. Entonces hay que trabajarlo, porque si no, previamente para poder después hacer ese ritual de despedida o de inclusión, lo que sea, para que pueda tener el efecto máximo, ¿tá? Y traes esto de que primero voy a encontrar la emoción oculta, después la llego a expresar y por último tomo acción. Y esto es importantísimo. Hay muchas personas que vienen a terapia o hacen cursos y cursos y cursos y cursos y siempre están en la misma etapa, porque toman la información, pueden trabajarse, pero nunca logran dar un pasito más que es la acción. Así que eso de hacer Sí, los deberes te felicito, porque tiene que ser así. sí, Mm. sí. Y bueno, a veces, o sea, esto me sucede a mí, ¿no? Yo también voy a terapia, ¿no? Yo también voy a constelar, ¿no? Con colegas cuando quiero ver algo o simplemente eh, quiero ver qué surge, ¿no? Qué aparece, ¿no? Porque desde el mismo nivel de conciencia donde se generó nuestra Sí. herida, nuestro conflicto, no podemos dar un salto. Necesitamos que alguien nos pueda hacer ver una perspectiva distinta, ¿no? Y poder ir hacia el nivel de conciencia, ¿no? El terapeuta siempre te va a llevar hacia su nivel de conciencia. Entonces, es un pasito más, ¿no? Por eso está bueno, hoy lo que un consultante pueda venir a trabajar conmigo, va contigo y va a sumarle a mí, a lo que pudo ver conmigo, le va a sumar, ¿no? Lo que ve contigo, ¿no? Porque lo ve desde distintos lugares. Porque se imprimen las situaciones y el tiempo es circular, no es lineal. Entonces es como mirar en diferentes aristas un Sí, mismo tema. Y eso es fantástico. desde otros puntos de vista, ¿no? Mm. Y es maravilloso. Sí, Bueno, contarles que Ana y el grupo, que estamos terminando ya la formación de 14 semanas en este caso, y que fue una experiencia muy transformadora para mí, porque yo esta formación la hacía por 9 meses y decidí de alguna forma de serla de alto valor, de realmente transmitir aquellas cosas que sí o sí tienen que saber para que tengan una transformación.
¿Qué te pareció esto de ser así en poco tiempo, concreto, con el material en la plataforma? Sí, bueno, mira, en realidad es una formación muy completa, o sea, obviamente tenés que tener el compromiso de estudiar, ¿no? Porque tenés que comprometerte con... Eso fue lo que yo hice, ¿no? Me comprometí conmigo, yo, que hice seguir avanzando, estudiando más herramientas, las empecé a aplicar enseguida. Enseguida, vos, exacto, Seguida, o sea, en el primer protocolo ya lo puse en práctica y fue excelente, ¿no? Y bueno, tú nos das una guía y además también me sucedió que no siempre, a veces tomo esa guía y le doy mi forma, ¿no? Porque a veces lo trabajo también, hago una mezcla con la terapia que yo hago. Entonces, la verdad que es fantástico. Y, y cada protocolo lo aplicás en el momento, ¿no? Porque son sencillos, pero porque sean sencillos no significan que no sean súper poderosos, o sea, son sencillos porque yo les encuentro un sentido, ¿no? Este, porque bueno, porque ya hace mucho tiempo que trabajo en terapia, ¿no? Entonces, eh, eso la me verdad que pasó, Ana, y preguntarte a ti también. Yo antes a la formación la abría como un grupo más amplio, terapeutas y no terapeutas. Pero yo este año me puse como un poco más foco, uno va creciendo, ¿no? De que esta herramienta yo necesito que por lo menos tengan consultantes, no que seas psicóloga, psiquiatra, no sé, pero por lo menos que tenga la experiencia de haber abordado a un consultante, de llevar a un consultante. ¿Te sí, parece esto que tiene que ser así, Ana? sí, sí, sí. O sea, esta formación que es en pocos meses, tiene mucho valor digamos que es realmente dirigida a personas que ya tienen un conocimiento, ¿no? O sea, que ya trabajan con un consultante, en consulta y que saben, ¿no? Que, por ejemplo, no pueden comprar el cuento del consultante, Exacto. ¿no? Porque si no, cae en un pozo ciego, ¿no? Si yo no estoy trabajada, digamos, voy a comprar el cuento del consultante. Entonces, o sea, es muy importante, es una formación para personas que ya tienen su experiencia, ¿no? Como terapeutas, ¿no? Porque ya pasaron por un proceso personal y ya pueden Yo trabajar. noté eso, de que realmente como son herramientas tan poderosas y trabajamos con el subconsciente, yo tengo que estar por lo menos medianamente preparada para lo que viene. Porque, ¿sabes qué? El consultante que viene a tu consulta es un espejo tuyo también. Y va a venir justamente la herida más profunda que yo tengo que ver. Y si yo no estoy de alguna forma yo fogueada o conociéndome mis datos, por lo menos o por lo menos tener, ¿verdad?, esta herramienta de decir, bueno, fui a terapia, me conozco un poquito, sé, porque si no vas a desperdiciar la formación, ¿verdad? Y vas a hacer consulta terapéutica. No vas a Exacto. adquirir esta herramienta, no vas a tener esta fortaleza de poderla volcar en un Sí, consultante y poderla dominar, ¿verdad? sí, sí, sí. Sí, porque mira, yo lo que lo que tuve que internalizar más fue, bueno, las 5 leyes biológicas, ¿no? A partir de la tercera, o sea, ahí todo lo que es biología,
ahí tuve que estudiar muchísimo, muchísimo, ¿no? Este, después la herida y todo eso es como que ya es un camino que lo tengo, y el inconsciente también es un camino que lo tengo bastante transitado, que por supuesto que siempre vas a mirarlo desde otro lugar, ¿no? Y siempre sumando cosas, ¿no? Pero sí, es muy importante eh, eh, que ya hayas hecho un camino, ¿no? Por justamente para no caer en el punto ciego, porque lo que tú decías, ¿no? La persona que va a venir a trabajar contigo es un espejo tuyo. Y si no estás trabajado, vas a caer un punto ciego, porque el otro te vas a identificar con el otro. Entonces no vas a poder, Llegar a que el otro se transforme, ¿no? A que uno pueda volcar eso. Sí, eso es tan importante también y para aquellas personas que realmente quieren dar este paso. A veces vienen como terapeutas holísticos que hacen otra herramienta, pero esas otra herramienta ya tienen la experiencia de, ¿verdad? Abordar a un consultante, ¿está? Es esto de la postura que yo me voy a llevar, porque les enseño todos estos mecanismos y todas estas herramientas y vas a llegar al profundo dolor tuyo mientras pasás por la formación, la vas a ver clarito, porque acá no tenés una forma de decir, no sé lo que me hiciste acordar de una de nuestras compañeras que al final del protocolo trajo otro síntoma y el inconsciente igualmente se presentó claramente, no, venís por la arista que venís, igualmente va a ir ahí, porque es lo biológico, es lo que más prima, Sí. entonces te lo va a pasar. Y bueno, nuestro inconsciente, como decías vos, que no le gusta sufrir, dice, no, por ahí no, porque por ahí duele. Pero de todas maneras, es como una trampa que te va a llevar, es perfecto, te va a llevar al lugar donde te tiene que llevar y aparece, ¿no? Las emociones aparecen. Pero sí, el inconsciente es maravilloso. Y cuando no venimos con un proyecto, ¿no? Pero ese proyecto que es de mamá, de papá o del sistema familiar, ¿no? Tiene un sentido, que sigamos en la vida. Yo siempre digo, nuestros padres, y esto es mucho de constelaciones, ¿no? Nos dieron la vida, Mm. punto, ¿no? Ellos nos dieron la vida y es como, gráficamente, es como que yo traigo un regalito, ¿no? La vida. Entonces, yo les digo a mi papá, ay, no, así como me la dieron, no la quiero, ¿no? Entonces, hoy de adultos tenemos que aceptar eh, lo que nos dieron, ¿no? Sin justificar, ¿no? Acá no estamos hablando de justificar, acá estamos mirando, ¿no? El nivel de conciencia de nuestro sistema familiar también, ¿no? ¿No? Y cuando te Y das cuenta que somos ellos, somos wow. somos ellos, exactamente. Y no podemos ser distintos a ellos. No podemos ser distintos. No es lo mismo que yo pueda mirar de dónde vengo y ver todo el dolor y todo lo que pasaron para que nosotros estemos acá. ¿No? Es distinto a que nosotros eh, podamos mirar y respetar de dónde vengo, ¿no? Y ahí sí podemos tomar la vida y podemos hacerlo distinto. Porque si no, la biología nos va a impedir, ¿no? Salirnos, renegar de quienes nos dieron la vida. Y nos dieron y nos pasaron la vida, ¿no? Porque Y justamente heredamos y resonamos con esos dolores de nuestros ancestros que quedaron pendientes, que quedaron de alguna forma
para transitar y ser expresado. No es que heredamos principalmente la abuela divina, no, justamente vamos a heredar lo que quedó pendiente, porque así funciona el sistema, para salvar el sistema, que es más poderoso que lo individual. Yo siempre hago este Es- cuento de que heredamos, por ejemplo, un martillo. Ese martillo que allá en mi tatarabuela le pegó a alguien y mató a alguien. Lo heredamos. Ahora, cuando yo entiendo por qué heredé este martillo, que tiene toda una historia, y hago y lo gestiono porque veo a esa abuela que fue mal vista y que todo lo que sucedió, ahora, pero yo sigo teniendo ese martillo. ¿Qué hago con este martillo? Exacto, Y bueno, ahora lo transformo, quizás ahora lo uso para construir una casa. Y ese es justamente el tesoro mayor del síntoma exacto, que hay detrás de cada historia, ¿no? exacto, exacto. Y además, date cuenta que yo en consultas lo veo muy claro, que no sabemos nada de los que estuvieron antes, nada, porque mira, la mayoría de las personas conocen de sus abuelos y no de todos. La mayoría conoce de uno o de dos abuelos y son cuatro abuelos, ¿no? De bisabuelos son ocho. Y si acaso saben de uno o de dos, o sea que la información que nosotros, consciente que nosotros tenemos, es a la vuelta de la esquina, simplemente, ¿no? Entonces, poder mirar para ahí, poder decir, ay, no, mi madre nunca habló de mi abuela. Bueno, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué no habló? Porque algo dolió, ¿no? O porque dio miedo o causó vergüenza. Y por eso se excluye. No se excluye porque la vida sonrió. No se excluye porque Sí. sacó el 5 de oro. No, se excluye porque algo dolió. Por Entonces, eso enseño en el transgeneracional el mal visto, aquel que realmente es el excluido, ese es al que hay que ir a trabajar, ingresarlo, a ese que nunca se habló, a ese que dijeron, no, no, no existe. En realidad es el que más ruido hace en el sistema, es el que y el más impacto, genera. y el impacto que tiene, Bueno, ¿no? Cuando hacemos, trabajamos en el transgeneracional, cuando le damos lugar a ese excluido, cómo sentimos esa tranquilidad, ese peso que se sale de nuestros hombros, esa bienestar, encontramos nuestro lugar también porque estamos soltando de alguna manera eso que estábamos mirando y que pesa. Entonces es y un decirles fantástico. también que aunque no sepamos nada, nada conscientemente, ¿no? De nuestros ancestros, con esta herramienta uno puede ser uno de ellos y poder sentir y recordar absolutamente toda la vida de ese ancestro. Toda la vida. Es como, wow, ahora sí entiendo qué fue lo que vivió mi abuela, mi bisabuela. Ahora sí. Es tanto de que no existe acá ni la palabra perdón ni la palabra existe la palabra entendimiento, certeza. Es como, wow, esto sí, ahora entendí por qué y para qué. Es como todo el castillo de naipe se alinea al síntoma que yo venía trayendo, que es siempre la puertita de entrada, es eso que me está diciendo, por aquí tenés que ir, por este puentito, por esta puerta, no te desvíes, porque Sí, mi subconsciente va a querer, mi consciente más todavía, desviarse de verlo, exacto. ¿no? Sí, Y hasta que no lo veo, sí, no se sí. sana. Y esta herramienta, esta terapia, lo interesante que tiene es Mm. que vas a poder pasar por el cuerpo, ¿no? Esas emociones o eso que quedó no dicho. Entonces, al poder sentirlas, eh, es muy liberador, ¿no? Porque vas a poder entender qué pasaron antes y por qué
¿no? Esto no pudo ser procesado, ¿no? Porque es muy fácil juzgar, ¿no? Este, pero es difícil mm, mirar. Y al poder pasar por el cuerpo, todo eso, esa información, porque somos la suma de la información de ellos, ¿no? Venimos de ahí. Somos ellos. Entonces, somos ellos, somos la suma, ¿no? Entonces, cuando hay un trauma, ¿no? Es como que se genera una grieta, una estría en nuestro ADN, en nuestros genes, y eso se pasa de generación en generación. Entonces, a veces podemos sentir que estamos viviendo una vida que no es nuestra, por ejemplo, que estamos siempre tristes, amargados, ¿no? Y bueno, capaz que, yo qué sé, que estamos mirando esa información, ¿no? Que, Mm. que no significa que estemos mirando a alguien para atrás, pero bueno, hay muchas maneras de que el sistema lo que necesita es que esté ordenado y necesita que todos pertenezcan, entonces, bueno, alguien se va a encargar de esa Mm. información. Hay muchos excluidos, muchas situaciones que están encriptadas para atrás, que la vienen a mirar a través, se mira a través de un Se mira síntoma, ¿no? a Las través de un enfermedades. síntoma. Y esto es lo que yo logré de alguna forma integrar, ¿no? Estas memorias anteriores que están en nuestro subconsciente, todos lo sabemos, tenemos la memoria de todo. Entonces, poder abordar estas memorias, cómo abordamos el subconsciente y además poder entender el impacto que tiene en nuestra biología, en nuestra realidad, esto es lo transformador de cuando yo uno todas estas piecitas, ¿no? Pero acá vengo con el síntoma que es biología, por ejemplo, una enfermedad, que puedo ir al subconsciente, ir a buscar esa tonalidad emocional e impactar, ¿verdad? En mi niñez, en la vida intrauterina y en el transgeneracional. En mi experiencia, si yo no abordo en todas esas áreas, el síntoma todavía queda algo, porque lo tengo que ir a ver todas las experiencias anteriores para que Exacto. esto pueda transformarse de verdad. Sí, Bueno, sí. tenemos acá unos minutos más, a ver si hay alguien que nos quiera dar alguna, hacerme alguna pregunta, a Ana, a mí, Bueno, estamos a las órdenes. órdenes. Yo recuerdo esto me impactó muchísimo, ¿no? Trabajando con el transgeneracional, de una consultante que en toda la vida había sentido dolor en el cuerpo y ya era insostenible, ya no podía mantenerse en pie, ¿no? Entonces, cuando llegamos al transgeneracional, pudimos trabajar que un bisabuelo había estado en la guerra y sobrevivió porque se cubrió, se tapó con los muertos, con sus Wow. compañeros muertos. Entonces, cuando pudimos mirar esa historia conscientemente, wow, la persona se, se liberó del peso, dejó de sentir el peso. Y eso fue en el momento. Es en el instante, En el exacto. instante, en el instante, ¿no? Entonces, es decir, wow. Ahí está Etel, gracias Etel desde Melo, se hizo toda la formación también el año pasado. Bueno, muchas gracias, sí, para ella fue un antes y un después, y en su vida, en sus relaciones, ¿sí? Ah, sí, muchas gracias, nos unimos, dos genias, sí, Ana es una genia realmente. Ha sido todo un honor tenerte de alumna y ahora ya sos una más, terapeuta en biosintomatología y seguramente que vamos a estar unidas, vamos a hacer, si ella quiere, más vivo para la gente y poder charlar.
mí me encanta hablar de estos temas y compartir esta información que es tan importante, ¿no? Mm. Para todas las personas a veces que no se animan, o que tienen miedo. Entonces, ¿qué es lo peor que pueda pasar, ¿no? O sea, porque eh, que no te entregues y que no pase nada. Es lo peor que pueda pasar. Pero Pero siempre trabajas una vez, algo, ¿sabes? siempre trabajas algo, pero es una comprensión mayor, ¿no? Y es un entendimiento mayor. Y ese proceso lo vas a hacer a tus tiempos, Exacto. ¿no? Pero cuando venís a terapia, algo cambia y la próxima vez que venís ya no estás desde el mismo nivel de conciencia, ya estás desde otro lugar, ¿no? Para dar otro pasito más, ¿no? Y es de a poco, ¿no? Que Mm. uno puede ir integrando, este, Y educando al inconsciente. Yo digo que hay que irlo educando. sí, sí, y aprender a conocernos, ¿no? Mm. Es muy importante porque parece loco, pero no nos conocemos. No, no, no Yo nos me conocemos. descubro todos los días. O sea, cuando empezamos a trabajar nosotros podemos tener esa capacidad de decir, de respirar profundo y decir, a ver, ¿qué me está pasando en mi cuerpo? Porque que es un templo. El cuerpo todo el tiempo nos está dando señales, nos está diciendo, ¿no? O sea, no solo en automático, ¿no? O para sobrevivir, alimentate, ¿no? ¿No? Descansa. Pero ¿cuántas veces nos exigimos? ¿Cuántas veces necesitamos hacer una pausa porque estamos cansados físicamente y decimos, ay, no, pero tengo que llegar a fin de mes, tengo que esto, Mm. ¿no? Mira, Ana, Entonces, yo tuve cuando haciendo el ejercicio de medicina, un paciente vino y me dijo que me marcó muchísimo esto que acabas de decir. Me decía, por favor, mirá las señales de tu cuerpo, mirá las señales de tu cuerpo, porque yo no me detuve a verlas, a sentirlas, las dejé pasar, pasaba, y mi cuerpo ahora se agotó. Y estaba en ya su lecho de muerte. Fue para mí eso como diciendo, mirá, escuchá esos mensajes, pasalo por el cuerpo, a ver cómo te sentís con esto que te está pasando. Dale, y el cuerpo es perfecto, nunca se equivoca, nunca. exacto. Las vísceras no se equivocan y dentro de esas vísceras está nuestro corazón, que es Mm, lo que nos hace sentir. Sí, eso. Hagan sí, el sentido de que esto me está pasando y voy por lo que realmente siento. ¿Ah? exacto. Y otra de las cosas es que toda esta terapia, ¿no? Ya las constelaciones, la biosintomatología, todo esto es complementario, no es alternativo, ¿no? Porque muchas personas dicen, ay, bueno, pero es una terapia alternativa. No, lo que alternativo es una cosa o la otra. Las constelaciones y la bio podemos hacer terapia, ¿no? Desde esta mirada y podemos, o sea, podemos ir a la medicina, obviamente, y complementar con la bio, con las constelaciones o con la terapia que sea. Podemos ir al psicólogo, ¿no? Hay muchos psicólogos que mandan a sus pacientes, ¿no? A mirar desde estas miradas para poder seguirlo trabajando en la Mira, yo consulta. estoy cansada de tener esas experiencias de que ya hay pacientes que ya están en tratamientos médicos con la medicina tradicional y vienen a mi consulta. Y es tan importante porque es cuando ahí se destraba esa emoción profunda y pueden entender por qué y para qué tienen lo que tienen. Y cuando eso sucede, ya pueden hacerse la terapia que sea, quimio, radio, la cirugía o el tratamiento que se haya impuesto
médicamente y eso tiene una transformación porque responden mucho mejor, los tratamientos se acortan, no tienen efectos colaterales, la cirugía es un trámite, te puedo asegurar que las personas que vienen antes de la cirugía X ven su conflicto, van, hacen la cirugía, dicen no sentí dolor, tuve una recuperación impresionante y es así. Va a llegar el día donde la medicina tradicional se junte. Ya por suerte hay muchos lugares que ya está esta complementariedad de unir dónde está la medicina, porque el cuerpo se enferma, el cuerpo en realidad se transforma y a veces no supera eso que nos sucede. Y bueno, está bien la intervención médica. Yo en un edema agudo pulmón tengo que trabajar y poner una medicación, si no se puede morir esa persona. Después está genial que pueda llegar a entender, ¿verdad? Que esté, aunque te lo quiten al tumor, porque esto también es importante. Fue en una época de tu vida, te lo quitaron. ¿Cómo estás? Estoy bien. Está buenísimo que vengas también a ver por qué y para qué se expresó de esa forma en tu cuerpo, porque la emoción, si no, aún está atrapada. Está ahí y en algún momento puede volver a manifestarse de Exacto. otra manera, ¿no? Porque busca el camino, ¿no? Para, bueno, no me viste de este lado, bueno, ahora necesito que me mires. Y voy a buscar de la manera, la biología encuentra la manera Mm. para que eso que todavía no pude ver sea visto. Muy interesante de escucharla después de pasar una linda experiencia con Claudia. Le escucho para seguir aprendiendo. Ay, muchas gracias, pero poneme como es tu nombre, no Lin, yo no sé quién es. Poneme así, no me quedo así, sin saber quién sos. Muchas gracias por haber pasado por mi experiencia. Y sí, la hija de Tel también. Fue un antes y un después en su tratamiento, que lo hicimos también online, a distancia, que es, como vos decís, perfectamente se pueden hacer las terapias e incluso le podemos dar el permiso que puedan expresar más porque no estás presente, ¿no? Tú sola, la guía. Bueno, Ana, contarte un poquito de que ahora en junio comienza otra nueva formación online exclusivamente para aquellos terapeutas que quieran dar ese pasito más profundo y tener ese acompañamiento más integral de alguna forma al consultante, ¿verdad? Así que están todos invitados y muchísimas gracias, Ana. Para mí fue No, y es un gran placer. no, para mí también es un placer, y también a todas las personas Ana, que Eli, ganas sí, de sumar conocimiento a sus consultas, es súper recomendable. Yo te recomiendo y como te dije, te vuelvo a elegir. muchas Así que fue gracias. un placer en todo sentido, ¿no? Como profesional, como persona, realmente fue un placer. Así Bueno, que seguiremos más profundo, sí, nos une algo enorme. sin lugar a duda. Así que bueno, Noelia, muchas gracias también, ahí nos saluda. Bueno, muchísimas gracias por este vivo y no va a ser el último, Ana, sin ok, lugar a dudas, ha sido un placer para seguir trabajando y comentando nuestras experiencias. Así que muchas gracias. gracias, gracias Claudia, un placer. Les mando un gran saludo a todas y nos veremos el próximo, y a todos, el próximo lunes, a la misma hora, como decimos, a contar un poquito más. Bueno, que pasen bien.